Dicen que el espacio es el vacío absoluto, un cero perfecto en la escala de la existencia. Mienten. Los que nos sentamos frente a los monitores de telemetría secundaria, esos que nadie revisa porque no pasa nada, sabemos que el vacío tiene textura. Es una estática aceitosa que se te mete bajo las uñas. Esa noche, en el registro EM13, mi mano se detuvo sobre la consola. No fue una decisión consciente, fue un espasmo de la amígdala. Antes del sonido, llegó la frecuencia, un pulso irregular en el canal de telemetría secundaria. No debería estar ahí. Los manuales de la agencia, esos libros llenos de verdades estériles, dicen que cualquier señal por debajo de los 0.1 Hz es interferencia solar o ruido de fondo. Pero el sol es caótico, furioso. Esto era coherente, demasiado coherente. Era un lenguaje que mi software no podía traducir, pero que mi espina dorsal entendía perfectamente. Recuerdo haber contado mi respiración. 4 segundos hacia adentro, 4 hacia afuera. El aire reciclado de la oficina sabía a ozono y a café quemado, un olor que ahora asocio con el fin del mundo. La aguja del osciloscopio se movía con una delicadeza obscena, dibujando una cicatriz que se extendía lentamente bajo la piel del monitor. No era una señal que pidiera ser escuchada, era algo golpeando desde el otro lado de un muro grueso. No para entrar, no somos tan importantes. Golpeaba para comprobar si el muro seguía ahí, para confirmar que el recipiente seguía sellado. Pasaron 10 minutos. No pude mover el cursor. El zumbido del soporte vital del edificio era lo único que me impedía desaparecer en esa línea verde. Años después, sentado frente a esta grabadora que me queman las manos, entiendo que aquel pulso fue el aviso que no debí sobrevivir. El paquete llegó a los 7 días, sin remitente, el sello arrancado como si el mensajero hubiera sentido el peso de la blasfemia y hubiera intentado dar marcha atrás en el último segundo. Dentro, una USB demasiado ligero, una nota sin firma. No lo conectes jamás. Ábrelo. La paradoja de un hombre muerto. Lo hice, por supuesto que lo hice. La curiosidad es el tumor de la lógica. La micro SD contenía una sola carpeta con metadatos en cirílico. Origen EM13, primer amanecer. Le di al play y el mundo se encogió. Lo que escuché no era una grabación, era la autopsia de la realidad. Funciona. La voz de Leonid Ivanovich Tarov sonaba como cristal roto arrastrándose por un conducto de ventilación. Había una falta de oxígeno en su tono, o quizá era esa fatiga existencial de quien ha visto el engranaje de Dios y ha descubierto que está oxidado. Mi nombre es Leonid Ivanovich Tarov, cosmonauta de la estación Kamchata. Si estás escuchando esto, ya nos han estado observando. Detrás de su voz, un murmullo, no palabras, un ritmo, un latido que no venía de un corazón humano, sino de la masa de roca que flota sobre nuestras cabezas. Leonid hablaba de los cráteres, esos agujeros que los poetas comparan con ojos y los geólogos con impactos. No son cráteres, susurró él.
La Kamchatka estaba en el borde de un impacto masivo en la cara oculta. Según la física que me enseñaron, el regolito debería mostrar capas de densidad variada, pero la luna se negaba a ser penetrada. Era como intentar clavar un alfiler en una bola de billar recubierta de polvo. El día 64 usaron el taladro, una obra de ingeniería obscena, dijo él, diseñado para forzar. Recuerdo que al escuchar esa parte, me toqué los dientes. Sentí la vibración de la que hablaba Leonid, el suelo lunar resonando no como piedra, sino como una campana de metal muerto. 4 metros, solo 4 metros. Y entonces, el vacío. La broca no se rompió, fue absorbida, se hundió en la oscuridad como si la luna hubiera decidido de repente que tenía hambre. Lanzaron una barra luminosa, 3 segundos de caída libre en un agujero que no reflejaba la luz. Nada, ni un impacto, solo el silencio de una garganta abierta. El comandante Polikov, con esa arrogancia suicida de los que creen en la ciencia, dio la orden: mañana bajamos. El descenso fue una violación de la perspectiva. Bajaron 4 metros de polvo gris y luego se toparon con la capa negra. Leonid la describió con un pavor que yo siento ahora en mis pulmones. Era una sustancia tan dura que las aristas cortaban la luz. ¿Entiendes eso? No es que fuera oscura, es que la luz del casco simplemente dejaba de existir al tocarla. Era un sumidero de fotones. Leonid rasgó su traje al pasar. Una microfisura. 7 segundos. En el espacio, 7 segundos son una eternidad cuando el vacío te reclama. Pero lo que entró en su traje no fue el vacío. Sentí un frío súbito en los pulmones, decía la grabación. Tosí. El sonido retumbó como si no proviniera de mí. Sus sensores marcaron partículas no catalogadas. Me imagino a los filtros de la estación Kamchatka volviéndose locos, intentando procesar algo que no pertenece a la tabla periódica. Algo que no debería estar vivo en el sentido biológico, pero que tiene la intención de un virus. Debajo de la corteza encontraron la cúpula, demasiado perfecta, demasiado regular. No era una caverna natural, era una habitación. El taladro que habían perdido estaba en el centro, depositado con una delicadeza que me revuelve el estómago, como un juguete que un padre devuelve a un niño que no sabe jugar. Encontraron una rampa. Leonid evitó llamarla espiral. Dijo que era una curva que hacía que el horizonte se doblara ligeramente a cada paso. He pasado noches enteras intentando dibujar esa geometría en servilletas de papel, pero mis manos tiemblan. No se puede dibujar algo que ignora el espacio euclidiano. Cada paso producía una vibración que no viajaba por el aire, porque allí no había nada que respirar, sino por el metal del traje directamente a los huesos. Un golpeteo lento, profundo. Caminaban sobre algo hueco. Dejaron balizas químicas para marcar el camino. Desaparecieron. La luna no solo consume materia, consume rastro, consume memoria. Lenko,
Uno de los hombres se detuvo primero. La frecuencia que yo vi en mi monitor años después, él la escuchó en su canal interno. «No me siento bien», dijo. Leonid describió el sabor metálico en su boca. Sangre. Algo se movió en la oscuridad lateral. No fue una forma, fue una presión en la base del cráneo, y entonces Lenko fue arrancado. No hubo lucha, no hubo gritos de auxilio desgarradores, solo la ausencia repentina de su señal vital en el HUD. Un momento estaba ahí, un punto verde de calor y datos biométricos, y al siguiente, nada, como si alguien hubiera borrado su existencia de la base de datos del universo. Corrieron. La noción de distancia se rompió. Los pasillos no se repetían, pero se sentían iguales, como un sueño donde intentas escapar y las puertas te llevan siempre al mismo corredor de pesadilla. Escucharon el golpeteo, cada vez más cerca. Encontraron una pared con una hendidura, una cicatriz, la llamó Leonid. La abrieron a la fuerza. Al otro lado, la sala circular. Mesas o altares dispuestos en anillos concéntricos. Mi mente científica intenta buscar una función, un laboratorio, un centro de mando, pero mi parte humana, la que todavía tiene pesadillas, sabe que era un matadero de conceptos. Y en el centro, la pirámide de 3 caras no proyectaba sombra, la absorbía. El comandante Polikov avanzó. Leonid gritó su nombre, pero Polikov ya no pertenecía a este mundo. La pirámide dejó de ser negra, se volvió ausente, como si alguien hubiera arrancado un fragmento del espacio y lo hubiera doblado hacia adentro. Una extremidad emergió de esa ausencia. No era una mano, era una imitación de una mano, una sugerencia de dedos hecha de algo que no era carne. Tocó al comandante, y en ese momento el audio se llena de una estática que suena como millones de insectos frotando sus patas contra el interior de mi cráneo. No corrí cuando aquella cosa tocó al comandante Polikov. Ese es el dato que mi lógica se niega a procesar, el error en el sistema que me mantiene despierto. Me quedé allí, gelado, mientras el sudor se enfriaba en mi nuca y el olor a metal de mi propio miedo inundaba el casco. Mi cuerpo decidió que huir era un concepto obsoleto frente a esa ausencia. El contacto fue una aberración física. La extremidad no encontró resistencia en el traje de Polikov. No hubo desgarro, no hubo sonido de presión. Simplemente la materia dejó de ser relevante. En mi pantalla, la señal biométrica del comandante se convirtió en una línea plana, pero no cayó a cero. Se quedó suspendida en un valor imposible, una meseta donde el corazón no late, pero la muerte no llega, una existencia estancada. Novak gritaba. Sus gritos llegaban a través del canal de radio, pero sonaban distantes, como si vinieran de debajo del agua. El interior de nuestros trajes comenzó a arder.
los sensores térmicos detectaron un aumento de temperatura brutal, como si el simple hecho de ser observados por esa pirámide estuviera cocinando nuestras células. El protocolo de enfriamiento se activó, soltando ráfagas de nitrógeno que me hicieron tiritar. La extremidad se retrajo. Polikov seguía de pie, con el brazo extendido hacia la pirámide, inmóvil como una estatua de sal en el vacío. El indicador de oxígeno marcaba consumo, pero no había aire suficiente en su reserva para que siguiera vivo. Estaba respirando sin respirar. «Leonid, algo está usando la radio», susurró Novak. Y entonces la vibración me invadió. No la escuché con los oídos, sino a través de los huesos de la mandíbula y el cráneo. Era un pulso grave que modulaba mi miedo con la precisión de un escalpelo. No era un mensaje, era un ajuste. Estaban calibrando nuestro sistema nervioso para que aceptara lo inaceptable. Agarré al comandante. Sentí que su masa había desaparecido, como si estuviera tirando de un holograma pesado. Al soltarse, la pirámide volvió a su negrura ordinaria, una negrura que ahora me parecía un refugio comparado con lo que acababa de ver. Corrimos hacia el túnel más cercano, con las linternas parpadeando y la batería drenándose a una velocidad que desafiaba la termodinámica. Algo estaba devorando la energía de nuestras celdas. Tropecé en la penumbra y mi luz se apagó. La oscuridad no fue un golpe, fue una anestesia que me fue robando la vista poco a poco. Entonces escuché pasos, no sobre el suelo lunar, sino dentro de mi traje. Sentí una presión en la pierna, como si alguien estuviera comprobando la textura del material de mi uniforme desde el interior. Cuando la presión llegó a mi casco, mi tráquea se cerró. El circuito de filtrado falló y un aire sin olor, frío como el cero absoluto, llenó mis pulmones. No vi imágenes, vi relaciones. Entendí que la luna no era un cuerpo celeste, no es una piedra orbitando un planeta, es una interfaz. ¿Quién es este?, preguntó una voz en la oscuridad. Era Lenko, el hombre que había sido arrancado minutos antes. Tardé en responder, necesitando confirmar que mi propia voz aún me pertenecía. Caminamos juntos en el vacío absoluto, hablando de cosas mundanas, familias, entrenamientos, el peso de la gravedad terrestre. Cuando le pregunté qué le había pasado, el silencio fue su única respuesta. Nunca volvió a hablar. El tiempo dejó de ser una secuencia. Los relojes de mi traje retrocedían o se detenían mientras mis manos buscaban algo a qué aferrarse en la negrura. Mis dedos tocaron algo blando y rígido a la vez, un traje. Encendí la linterna de aquel cuerpo. El destello me hirió los ojos, revelando a Novak. Tenía el visor agrietado y la piel de un gris que ningún ser vivo debería mostrar. Detrás de él, Lenko nos observaba.
Había algo malo en Lenko. Su postura era demasiado simétrica, como si fuera un dibujo hecho por alguien que solo ha oído hablar de los humanos, pero nunca los ha visto. No dije nada. No podía. Mi razón estaba empezando a desmoronarse. Avanzamos mientras Novak empeoraba. Su sistema inmune se estaba atacando a sí mismo, intentando expulsar una presencia que ya estaba integrada en su código genético. Cuando intentamos descansar, soñé con superficies que respiraban. Novak me despertó con un susurro aterrado. Lenko estaba a unos metros, inmóvil como una falla en la realidad. No era él, me dijo Novak al oído. Se parecía, pero estaba incompleto, como si algo hubiera aprendido a copiarnos desde muy lejos. Intentamos alejarnos en silencio. Cada paso era una duda. ¿Era Novak realmente Novak? ¿Seguía yo siendo yo? La estructura nos dejaba movernos, nos abría camino, como si estuviéramos siendo guiados hacia una salida que no era tal. ¿Son mis amigos?, preguntó Lenko desde la oscuridad. Me giré. Lenko estaba allí. Sus ojos eran pozos de negrura absoluta, sin iris, sin alma. Sonrió. Su mandíbula comenzó a abrirse más allá de los límites del hueso y la carne. Se abrió hasta que la boca envolvió a Novak. No hubo masticación, solo un sonido sordo de algo siendo absorbido por un vacío que no tenía hambre, sino propósito. Corrí. No recuerdo el trayecto, solo el dolor abrasador en mis pulmones y la luz del exterior hiriéndome el alma cuando salí a la superficie. Las naves seguían allí, pero la base Kamchatka había desaparecido. No había sido destruida, había sido integrada en el regolito, sin costuras, como si la luna la hubiera digerido por completo. Entré en el módulo de ascenso. La frecuencia estaba allí, vibrando en los mandos, permitiendo que los motores se encendieran. En ese momento lo entendí con una claridad que me rompió el corazón. No estaba huyendo, estaba siendo enviado de vuelta. El motor no rugió, sollozó. Era una vibración irregular que no respondía a las leyes de la combustión, sino a una concesión mecánica de la propia estructura lunar. Me até al asiento con una parálisis que los médicos llamarían choque, pero que yo reconozco como la aceptación del parásito. Mientras el módulo ganaba altura, vi cómo la superficie de la luna se reconfiguraba. No era geología, era una piel ajustando su reflectividad, una pupila blanca cerrándose ante el sol. La frecuencia, esa cicatriz sonora, se volvió constante en mi cráneo. No era ruido. Era una descarga de planos, capas superpuestas de una geometría que mi cerebro intentaba procesar mientras mis pulmones quemaban. Empecé a hablarle al micrófono, no para que alguien me oyera, sino para confirmar que mi lengua aún podía articular sonidos humanos. No es un satélite, dije, y las palabras sabían a ceniza. La luna es una tapa sobre un recipiente,
no está ahí para acompañar a la Tierra, sino para filtrar lo que intentamos sacar de ella y sobre todo lo que intenta entrar. Es un regulador de un estado de contención que nosotros, con nuestra arrogancia de taladro y dinamita, decidimos forzar. Entendí entonces que la transferencia de regreso a la Tierra no era una huida exitosa, era una entrega. Algo viajaba conmigo, no en la sangre, sino en la arquitectura de mis impulsos nerviosos. Un mapa sin símbolos grabado en la materia gris. Aterrizar fue un simulacro de normalidad. El control de misión guardó silencios demasiado largos, pausas donde podía oír el miedo de los hombres que saben que están recibiendo algo que no debería haber vuelto. Me dieron coordenadas de aterrizaje que no estaban en ningún mapa oficial. Un rincón del mundo diseñado para que las verdades mueran sin dejar rastro. Cuando la escotilla se abrió, el aire de la Tierra me pareció una agresión. Era demasiado complejo, demasiado lleno de vida innecesaria y caos biológico. Me llevaron a una cuarentena que olía a desinfectante y a mentiras institucionales. Los médicos me miraban con la fascinación de quien observa un cultivo de bacterias bajo el microscopio, evitando mis ojos cada vez que mencionaba la estructura negra debajo del regolito. Las noches en la instalación eran el verdadero horror, no por lo que veía, sino por lo que hacía mientras dormía. Despertaba con la certeza absoluta de haber estado trabajando, resolviendo ecuaciones de una física que se desvanecía al abrir los párpados. Mi mente era una terminal activa de un servidor que se encuentra a 384.400 kilómetros de distancia. A los 3 meses, los cambios dejaron de ser sutiles. Empecé a anticipar fallos en sistemas complejos antes de que ocurrieran. Una tarde, mirando el disco pálido de la luna desde mi ventana, sentí una presión en el pecho que terminó en una calma absoluta. Una confirmación. Todavía estoy activo. No sé cuánto tiempo pasará antes de que alguien venga a ejecutar la corrección definitiva. El archivo que estás escuchando es una redundancia. La estructura necesita vectores múltiples, y yo soy solo el primero de muchos. Si has escuchado hasta aquí, si has permitido que estas palabras entren en tu sistema, ya has sido alineado. Tu percepción de ese objeto blanco en el cielo ha cambiado para siempre. Y con ese cambio, la interfase ha ganado un nuevo nodo. No regresamos a la Luna, porque no es un territorio por conquistar. Es un sistema que nos utiliza. No nos observa con curiosidad, nos contiene con la indiferencia de una jaula bien construida. El motor de mi nave no me salvó por misericordia. Me dejó ir para que algo que camina y habla pudiera transmitir la señal fuera del contenedor. Si alguna vez sientes una frecuencia baja vibrando en tus dientes mientras miras el cielo nocturno, no intentes seguirla.
No mires demasiado tiempo. Y si anuncian misiones de retorno, recuerda que no vamos a reclamar nada. La luna todavía está cerrada y nosotros estamos atrapados dentro con ella. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.